Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 12 de febrero de 2022 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. La guerra más famosa de la antigüedad surgió por causa del amor. Helena y París enfrentaron a dos pueblos por 11 años y provocaron la redacción de una obra literaria inmortal. Pasado mañana, en el mundo occidental, se celebrará, utilizando más por razones comerciales que emotivas, el Día de San Valentín, el Día del Amor y la Amistad. Aprovechamos entonces la fecha para dialogar con el tema El amor en la humana historia. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestro distinguido invitado, muy apreciado, un amigo nuestro que ya tiene tiempo con nosotros, pues deleitándonos con sus charlas y que ustedes me han dicho que les gusta mucho. Me refiero a Miguel García Audelo, editor y profesor egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, actual coordinador del Seminario de Historia en UNAM San Antonio, Texas, Estados Unidos. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Gracias por estar en nuestro programa. Y bueno, sabemos, Miguel, que ahorita andas en un trabajo muy padre, muy especial. ¿Dónde estás, Estamos transmitiendo desde Tucson, Arizona. Entonces, y además le tenemos reservado una sorpresa acerca de qué hay por aquí para que en su momento podamos hablar más de nuestra propia historia, que infortunadamente está del otro lado de la frontera, pero que todavía nos toca bastante. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, vamos a tener como música de fondo, lógicamente, Sueño de Amor de Franz Liszt. Miguel, el amor en la antigüedad, ¿cómo los griegos y romanos entendían el amor? Así como las formas con que lo representaban tanto en la literatura como en el arte. Y bueno, también recordaremos algunos detalles interesantes que aparecen en la Biblia, como por ejemplo el aspecto de Salomón, Betsabé, Salomón, la reina de Java, ¿sí? Pero platícanos, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Yo empezaré definiendo, ¿no?, al amor y este concepto tan curioso que ha estado presente en la historia de la humanidad, que en mi opinión y en mi juicio es un estado mental involuntario, desde luego producido por una atracción física o emocional por parte de una persona a otra, ¿no? En la cultura occidental, específicamente, que es la que vamos a abordar, pues se refiere de manera muy general al amor, a las relaciones de pareja, a los vínculos sociales, ¿no?, que como tales son construcciones de cada época y por tanto pues dependen del contexto, de la situación geográfica y bueno, entre muchos otros elementos que han determinado cómo, cuándo y quiénes son los que realizan o construyen este concepto tan curioso. Pero en el caso de la historia tiene que ver con distintas ramas dentro de esta disciplina que se generaron durante el siglo XX y me refiero en particular a la historia de las mentalidades, a la historia de la vida cotidiana, es decir, a toda esa historia alejada de las elevadas cumbres de lo abstracto para describir lo que sucedía día con día en términos de la visión de los pueblos de cada época. Entonces, esto nos lleva primero a afirmar que pues las emociones, contrario a lo que se pensaba hace mucho tiempo, pues son susceptibles de ser analizadas. Y cuando evaluamos una sensación, o podemos hacerlo porque cuando evaluamos una sensación, hay un elemento cognitivo que permite hacerlo, ¿no? Desde luego que nosotros evaluamos desde la cultura a la cual pertenecemos y como parte integrante de Occidente, pues desde luego que van a salir particularidades. Tú mencionaste una muy en particular que tiene que ver con la historia griega, ¿no? Pero han pasado de esa historia pues casi 3000 años, dependiendo de cómo sea la interpretación, ¿no? Porque hasta llega a dudarse de la existencia de Homero, pero incluso de Homero hacia acá hay afirmaciones o posturas filosóficas en donde se plantea que pues nadie nunca se ha enamorado y que todo ha sido una especie de construcción social a partir de sensaciones fisiológicas, diría. ¿Sí? Es algo que podríamos discutir de manera muy abundante. Pero para este primer bloque a mí me gustaría abordar el tema del amor en la antigüedad, pero específicamente en la cultura griega, que es la que funda Occidente a través de obras como las que tú has mencionado. Y cuando hablamos del amor en la antigüedad, pero en específico en Grecia, pues tenemos que anotar
que en primer lugar que son dimensiones distintas a las actuales, porque el amor lo entendían también de maneras distintas. Y en el caso, por ejemplo, de las grandes civilizaciones, pues como tales, pues son realmente formas distintas entre sí. Si tú ves, por ejemplo, lo que crearon en India, pues hay cosas fascinantes, no solamente dentro de la filosofía tántrica, sino incluso libros en donde se explicita cómo hacer el amor, ¿no? O los casos de Mesopotamia, de China, de Egipto, y bueno, Grecia tú mencionaste un ejemplo muy adecuado. Debemos principiar diciendo que el amor, en el caso de los griegos, pues solamente podía darse entre sujetos de igual dignidad. No había, o había propiamente hablando, paridad, ¿no? O sea, el amor solamente se podía dar entre personas iguales. Es decir, que un sujeto en términos, los sujetos iguales en la época clásica, de la Grecia clásica, era solamente en términos morales y jurídicos. Y por tanto eran aquellos que tenían uso de razón, ¿no? Desde luego que esto excluía a las mujeres y se limitaba únicamente a la concepción de los hombres. Por ello mismo, pues ustedes se sorprenderán saber que en esta última cultura, la de Grecia, pues se consideraba el amor perfecto uno que solamente era posible entre hombres, ¿no? Porque para ellos las mujeres eran seres inferiores, casi muebles o herramientas para la procreación. Entonces, cada vez que nosotros nos acercamos al tema del amor en la antigua Grecia, pues nos encontramos con una especie como de homoerotismo, ¿no? Que no solo era tolerado, sino estimulado por concepciones filosóficas que delinearon un concepto con sus respectivas variantes internas, de las cuales hablaré un poquito más adelante. Pero volviendo al concepto clásico del amor en la Grecia del siglo V antes de Cristo, por lo menos, ¿no? No tenía nada que ver con el amor entre hombres de nuestra era. De hecho, pues si uno tratara de establecer cualquier clase de comparación, pues va a ser seriamente cuestionada, porque en realidad en Grecia no existía algo o una palabra similar para conceptuar a un homosexual. Eso está fuera de la proyección cultural de los griegos y más bien han sido como construcciones posteriores. ¿A qué me refiero? Bueno, pues la forma de referirse a este tipo especial de amor se le llama en la historiografía el amor griego, que fue un término inventado a mediados del siglo XVIII para referirse a las relaciones masculinas que se situaban por encima de la amistad, digamos, entre amigos, ¿no? Y entonces, a partir de esto, pues ha habido una cantidad enorme de malentendidos. Yo creo que el más famoso y el más clásico, pues es el amor platónico, al cual se le asocian significados erróneos, como el amor mal correspondido, aunque en realidad lo que expone Platón en una obra como El Banquete es que se refiere a un amor basado en la virtud y no en los intereses, para empezar, ¿no? Y en todo caso, el amor platónico es uno en donde el motivo fundamental de su existencia entonces es el afán de conocer y contemplar la belleza, pero esto solamente podía ser posible por medio de la virtud, ¿no? Una virtud moral, esencialmente hablando, porque no había una separación entre lo bello, bueno y verdadero. Los griegos solían decir que esto era la carogagatía y la aletheia, ¿no? Y en resumidas cuentas, cuando un individuo estaba ante la perfección de una cosa, pues lo advertía de manera sensible, ¿no? Al menos parcialmente, dada la experiencia de lo bello. En todo caso, los griegos pensaban que la manifestación de lo sensible, de lo bueno, o de lo bueno, es lo bello. Y la idea de lo bueno, pues es una cosa. Lo bello, lo bueno de una cosa es lo verdadero. Otra concepción errónea dentro de todo esto pues como digo, el amor griego socrático, creado por la filología griega de estos años de la Ilustración alemana, que resucitó buena parte de la sabiduría antigua. De hecho, es en esta época en donde los alemanes empiezan a verse a sí mismos como herederos de la cultura griega antigua y comienzan a hacer construcciones muy interesantes en términos no solamente de la filología, sino también de todo tipo de manifestación del arte. Y para ello, pues esta clase de amor, del amor socrático, pues era un amor entre dos hombres que, como digo, pues a menudo era normal, recomendable, saludable y hasta admirable, como fue el caso de Sócrates y Alcibíades, que es la figura sobre la cual se funda esta imagen curiosa del amor socrático, ¿no? En todo caso, lo más común en la época clásica de Grecia eran relaciones entre lo que llamaban ellos los erastés y los erómenos, es decir, entre un hombre maduro y uno joven, porque esto, en resumidas cuentas, era una relación pedagógica.
¿oh? Y de hecho, la concepción que ellos tienen de la pederastia, era muy distinta a la que nosotros tenemos. Y aunque era aceptado, pues el tema de las relaciones homoeróticas era mal visto que incluso entre ellos fueran afeminados. Es decir, la concepción que tienen del amor los griegos clásicos dista mucho de la que actualmente nosotros tenemos. Pero ahora sí que entrando en materia, esto nos sirve para poder comprender al menos 4 tipos de amor en los que ellos situaban sus relaciones consigo mismos, con sus parientes, con sus amigos o con sus amantes. El primero, yo creo que el más importante, pues era el amor erótico, el que está representado por el dios Eros, ¿no? El Eros, que es el dios de la pasión, del deseo, de la atracción, ¿no? Y en el caso de la cultura griega, pues se pensaba pues, que el amor únicamente procedía de Eros y nada más. Ejemplos hay muchísimos, porque alguien que frecuentemente era guijoneado por Eros era Zeus, ¿no? Famosísimo por sus conquistas de muchas mujeres mortales, de ninfas, de semidios, bueno, le entró a todo. De hecho, hay un chiste entre los helenistas que dice que si nosotros tratábamos de escribir la historia de la mitología griega, de lo que realmente importa, pues abarcaríamos unas 50 cuartillas, pero con todas las aventuras sexuales de Zeus y todos los dioses, ocupamos 800 páginas. Ya te imaginarás qué erótico es eso, ¿verdad? Aunque se le han dado muchísimas interpretaciones de carácter filológico a estas leyendas, por ejemplo, etiológicas, pues no basta o sirve para representar muy bien esta clase de amor. Por otro lado está la estorge, que tiene que ver con el amor que se descansa entre miembros de una misma familia, pero específicamente entre padres e hijos, lo cual implicaba, desde luego, un compromiso perdurable en términos de la paternidad, de cómo las entendían los griegos, ¿no? Y en todo caso, pues el amor familiar, pues era un amor que transformaba porque también tenía elementos de pedagogía muy interesantes y como los que apunta Homero en sus 2 clásicas obras, de las cuales si quieres hablamos más adelante. El tercero, yo creo que también es muy ilustrativo, es el de la filia. El de la filia es, para los griegos, es una relación entre 2 hombres, no necesariamente es una relación homoerótica, pero hay cariño, hay afecto, hay solidaridad, lealtad, preocupación, pues, por el otro, ¿no? No está mediada por el deseo, pero sí por la satisfacción de la virtud, ¿cuál? Que en todo caso, esta afinidad entre 2 personas solamente está mediada por el mutuo bien, ¿no? Aristóteles, yo recuerdo que Aristóteles decía en Ética Nicómaco que, pues, que era preciso que se tuvieran los unos para con los otros sentimientos de benevolencia, decía él, ¿no? Que se deseen el bien y en última instancia que no ignoraran el bien, ¿no? Que se deseaban mutuamente, ¿no? No solamente por cortesía, sino porque resultaba realmente bueno. En todo caso, resulta que esto implica, en términos de la visión de Aristóteles, pues alegrarse por la felicidad del otro. Algo, por cierto, no muy habitual entre nuestras relaciones modernas, dicho sea de paso. La última forma que a mi juicio era importante entre la cultura griega en estos términos del amor, pues era el del ágape. Por ejemplo, esta figura del ágape pasó a Occidente a través del cristianismo. Y el ágape para los griegos era un amor incondicional, uno que priorizaba el bienestar del otro, uno que sin importar sus perfecciones estaba ahí dado, ¿no? Para los griegos el ágape era una especie de, como de amor profundo, generoso, desinteresado y con frecuencia, pues, que rebasaba los límites incluso de la misma muerte. Cuando uno ve algunas lápidas que están expuestas en el Museo Arqueológico de Atenas o en cualquier museo digno de esa capital, pues ve cómo el amor rebasa estos límites, o incluso los del mismo arte. Safo esta poetisa de Lesbos es un ejemplo clarísimo, no solamente del ágape, sino del eros, en donde ahí están vertidos no solamente todas sus visiones poéticas acerca de estas formas de vincularse entre sí, pero sin duda alguna, ambos casos, tanto de las lápidas como de la poesía, tienen que ver con elevarse por encima de los límites, ¿no? Es decir, elevarse por encima de esos límites a través de una conexión entre individuos que han logrado liarse bien, bastante bien. Y bueno, hay muchísimos ejemplos. El que tú mencionaste al principio, creo que la historia más famosa de la antigüedad clásica es la guerra de Troya, que es sin mayor trámite, se trata de la historia de cómo un hombre roba a la mujer del otro
y este otro, en venganza, va y trata de recuperarla ni más ni menos que a las puertas de la mismísima Troya. 11 años de desgaste que, como dice Homero, precipitó a muchas almas, ¿verdad? Hacia el Tártaro, ¿no? Y que nos dejaba una muy buena lección, que eso de andar peleando por mujeres nunca es un muy buen negocio. En todo caso, también hay muchos ejemplos de las aventuras sexuales de Zeus, así representan muy bien esta dinámica del amor de un dios hacia un humano, pero también hay otras historias entre humanos muy divertidas que nos muestran estas clases de amoríos o estas concepciones del amor en la antigüedad clásica. Roma lo va a entender de una manera distinta, ahí va a haber otros elementos, pero no me ocuparía de ellos porque en buena medida reproducen algunos de estos conceptos que estuvieron presentes en la cultura griega, les dan su propia interpretación, pero son eliminados paulatinamente con el acceso del cristianismo y el cambio de conciencia que sucede por lo menos a partir del siglo tercero o cuarto después de nuestra era. Pero para hablar del amor en la Edad Media, que es propiamente lo que nos ocuparía en el segundo tramo, ¿qué te parece si hacemos una pausa? Sí, vamos a hacer una pausa. Muchísimas gracias, muy interesante. Nomás me dejaste con una idea que Roma nace precisamente, según de la Neida, Virgilio. sí, Virgilio, en una relación con su enemigo principal en la época antigua, en el siglo II, III, que fue Cartago, y que de ahí se dio una relación muy interesante, amorosa, con Dido, la reina fundadora de Cartago. En efecto. Pero vamos a hacer una breve pausa. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Miguel García Audelo. Él es historiador de la UNAM, egresado de la UNAM, y actualmente es el director o el coordinador del Seminario de Historia de la UNAM, San Antonio, Texas. Y Miguel, hace un momento, antes de la pausa, nos hablabas de la Edad Media. Por ahí viene un concepto que es de invención del amor moderno, que contrario a lo que se piensa, muchas de las formas de vincularnos amorosamente a través de detalles específicos nacieron justamente en esta época. Y bueno, pues ahí recuerdo yo, por ejemplo, el caso tan común de los caballeros que se iban a la guerra o iban a combates y se llevaban una prenda de su amada. Así es. Esto que tú mencionas se llama el amor cortés, ¿no? Y lo cual, para llegar a ese punto, pues hay que decir que la Edad Media y que el amor en la Edad Media. La Edad Media es el periodo que en la historiografía se conoce después, inmediatamente después de la caída del Imperio Romano, en el 476 después de Cristo, hasta unos dicen que es hasta la caída de Constantinopla en 1453, otros dicen que es hasta el descubrimiento de América en 1492 y otros dan otras fechas. Las fechas para los historiadores nada más son como anclas y puras referencias, ¿no? El caso es que son cerca de 1000 años en donde se forma una cultura interesantísima en el espacio geográfico que hoy ocupa Europa, y de ello nos vamos a ocupar en este tramo. El amor en la Edad Media, ¿no? O sea, a mi juicio es uno que está, o más bien desde la perspectiva de nuestro actual juicio, diría yo, pues uno que estaba demasiado presionado por las concepciones religiosas que lo convirtieron quizá en más limitado en contraste con el practicado por otras religiones como el judaísmo o incluso el islam. ¿No? La Edad Media, como digo, es un lapso que limita específicamente al área comprendida por los restos del Imperio Romano en Europa, ¿no? Y esta heredera de él, pues aglutinó muchos pueblos con prácticas distintas que, sin embargo, logran homogeneizarse a través de la religión cristiana. Esta concepción de la vida, el cristianismo, pues tiene reglas morales muy rígidas que tendieron a eliminar todas aquellas prácticas provenientes de las culturas griegas y romanas, especialmente de estos dos, ¿no? Donde el erotismo entonces, era una cosa pues muy habitual, ¿no? Creo que Paul Veyne, cuando habla en su libro del amor en la antigua Roma, es muy claro sobre eso. El erotismo en la vida cotidiana era algo absolutamente normal, pero la moralidad del cristianismo elimina todas estas concepciones y las sustituye por otras que las veía pues, o las consideraba en no muy positivo sentido, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la pederastia,
el adulterio, ¿no? El concubinato, que en las épocas clásicas de la cultura grecorromana, pues eran vistos hasta normales, pero en la época cristiana, pues son vistos con horror. ¿Por qué? Porque se privilegiaba el amor que se daba al interior del matrimonio, ¿no? La institución del matrimonio se asentó como una tradición para mantener cierto orden social, diría yo, prohibiendo conductas en los hombres, pero pues aún más en las mujeres. Con el paso de los siglos, a mi juicio, pues las restricciones se fueron aligerando para el hombre y, según la historia o según mi opinión, pues fueron cada vez más pesadas para la mujer. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la Edad Media, la castidad era un asunto que se le requiriera demasiado al hombre. En cambio, para las mujeres era un elemento sine qua non de su existencia, ya ni siquiera de su rol activo en la sociedad. Era un elemento que tenía que tener sí o sí, ¿no? Y que aunque estaba reservada para los monjes que vivían en los monasterios, era obligatoria para las mujeres. Esto tenía un sentido práctico porque a través de la castidad trataba de asegurarse la paternidad de los niños. Ahora es muy fácil andar ahí escupiendo en pruebas y saber si la criatura esa es de uno o no, ¿verdad? Pero en ese caso, pues no había forma, la verdad. O sea, si en la antigüedad y en la Edad Media y hasta hace no mucho, nomás Dios y tu mamá sabían si eras hijo de tu papá, si no, no, ¿no? Entonces, pues, eso con relación pues, a la castidad. Además, por ejemplo, la castidad era otro elemento pues, para no provocar al diablo. La mujer, desde en la Edad Media, pues era el principio de pecado, ¿sí? Y del origen de la perdición del hombre, y existieron muchísimos mitos alrededor de la mitad de la mujer y de su cuerpo. Por ejemplo, se decía que su menstruación era venenosa. Si se la comió un perro, se andaba muriendo, ¿no? Entonces se construyeron muchos cuentos alrededor de la mujer que solamente fueron haciendo más pesada su figura dentro de la sociedad y no le abonó en nada positivo. El sexo, desde luego, que también estuvo despojado de todo erotismo, a diferencia de la Grecia clásica, y solamente estaba destinado a la reproducción. O todo esto era sancionado pues, por las leyes eclesiásticas jurídicas de la época, pero conforme fue avanzando el tiempo, las estructuras políticas, económicas y sociales pues, se fueron transformando. A mi juicio y a juicio de la historiografía, ocurren solamente grandes e importantes cambios en la Baja Edad Media. Es la que empieza en el siglo XII de nuestra era, en donde hay transformaciones, grandes transformaciones políticas, económicas y sociales, ¿no? ¿Cuál es el problema de analizar el amor en estos 1000 años? Que a diferencia de los griegos disponemos de muy poquitos testimonios, ¿no? Y generalmente estos provienen de los nobles que escribían en sus horas libres, ¿no? Cómo veían la vida, cómo veían el amor, pero nada sabemos de los campesinos y su concepción de este vínculo tan especial con otro ser. Pero antes, ya en este marco, pues volvemos a situar a la mujer, pues como un ser imperfecto, débil, caprichoso y perverso, según la gente de la Edad Media, que como digo, pues era la fuente de todos los pecados, ¿no? Y en el caso de los hombres, o sea, era su deber moral y espiritual someter a la mujer para que lo sirviera, pues en toda clase de menesteres, ¿no? Y por tanto la mujer en esta época pues no conocía el amor o no el amor que conocían los griegos o los romanos, ¿no? Solamente el amor lo conocía el hombre. Como digo, en el siglo II empezaron a cambiar las cosas porque hubo una profusión de los cultos marianos. En Europa empezó a ponerse de moda venerar a la Virgen María. Y por tanto, eso, o sea, cuando hay un ejemplo, digamos, en las altas cúpulas, que en este caso son de los de la iglesia, pues tuvo un efecto bien interesante porque la sociedad empezó a dulcificar la imagen de la mujer y le empezó a atribuir cosas que antes no tenía, por ejemplo, la virtud de la maternidad, ¿no? Y, como digo, a partir del siglo XII, esta institución del matrimonio en donde se da el amor empieza a construir categorías como la caritas conjugationis, ¿no? Que tiene que ver con el amor conyugal, ¿no? En donde existen elementos de ternura, de amistad. Es decir, el caritas conjugationis es el amor del esposo. ¿Y qué ocurre ahí? Por ejemplo, ocurre ahí la honesta copulatio, que está solamente destinada a reproducirse, ¿no? El amor en la Edad Media también tiene otra forma, la dilectio, que era un amor de preferencia, de respeto hacia otra persona, ¿no? Y pues parecería obvio, pero vale la pena decirlo, tanto en esta época como en las anteriores, pues no existía el amor por elección, solamente había matrimonios concertados.
¿no? Por eso poco a poco, y con el paso de los siglos se fue imponiendo la idea del mutuo consentimiento, pero eso fue un avance fundamental de la iglesia que obtuvo hasta hace no mucho tiempo, ¿no? Entonces ya se imaginarán la vida de las mujeres en esa época, en donde las casaban a corta edad con personajes mucho mayores que ellos, donde no tenían ninguna afinidad, pues eso no solamente resultaba en una vida horrible, que no tenía nada de pasional, de romántica y obviamente nada de amorosa, ¿no? Incluso yo diría que esta clase de cosas son absolutamente violentas. Y así como el culto mariano empezó a dulcificar la imagen de la mujer, es decir, los efectos son muy curiosos, ¿no? En el caso de estos matrimonios forzados y de conveniencia, ¿no? Que están más financieramente vinculados que por otra razón amorosa, ¿no? Explicaba la vida disoluta en que vivían estas personas al interior de las ciudades medievales, ¿no? En estas ciudades medievales, si uno ve los cantares de los juglares, de los tobradores, o sea, lo más pícaro ocurre siempre en prostíbulos, con cortesanas, ¿no? Que pues mostraban una cara distinta a la del horrible matrimonio, donde no había absolutamente amor, ¿no? Y bueno, pues en todo caso el trasfondo del amor en la Edad Media, pues siempre es siempre está medio, o siempre hay siempre un control de la sexualidad, ¿no? Y por supuesto a través de una institución como el matrimonio impuesto por la iglesia, con normas morales de rigidez tremenda que prohibía o toleraba ciertas prácticas, imponía otras. Por ejemplo, la monogamia, que es antinatural, ¿no? Y no por otra cosa, sino que la monogamia en esta época, pues se utilizaba para reconocer la prioridad de los derechos de la descendencia legítima, pues como forma de sostenimiento de la estructura social de entonces, ¿no? Y en el caso de los monjes, el no casarse, pues era para no disolver la riqueza de la iglesia, ¿no? Pero esto, digamos, en términos de las relaciones afectivas entre personas, el amor en la Edad Media, el único más valioso e importante era el amor hacia Dios, ¿no? Que lo registran evidentemente las personas que viven adentro de los monasterios, pero también está manifestado en las obras que dejaron, como digo, los juglares y los trovadores. Una obra interesantísima que yo creo que vale la pena citar para ejemplificar este vínculo entre personas, pues es el de Tristán e Isolda, ¿no? En donde ya empieza a haber la mujer se introduce con un rol mucho más activo, se advierte un refinamiento de las relaciones sociales, la aparición de un sentimiento de afecto mutuo mediado por el respeto o la admiración, ¿no? O el nacimiento del amor como lo conocemos. Tú lo bien lo dijiste, es el amor cortés, porque todas estas aventuras es el caballero que ofrece su vida en defensa del honor de la mujer, y así como digo, los cultos marianos dulcificaron la imagen de la mujer, esta clase de historias empezaron a cambiar la idea del amor e inventaron en el siglo XII el amor cortés. Todavía seguimos utilizando, fíjate, cuestiones como la cortesía, ¿no? La cortesía, una palabra que viene evidentemente de la corte, ¿no? O el ser caballeroso, como si anduviéramos montados en caballitos, ¿no? Pero eso viene de esta época y es gracias a esta invención que tuvo un éxito tremendo, ¿no? Otra historia que tiene que ver, digamos, con este amor puro, en donde no hay erotismo y no hay sexualidad de por medio, es la historia de Abelardo y Eloísa. La historia, yo creo que una de las historias más famosas en la Edad Media, consistía en que Abelardo era un sacerdote, se enamora de Eloísa, pero su tío, el tío de Eloísa, pensaba casarla con un señor mucho más importante, manda a castrar a Abelardo, y resulta que Abelardo y Eloísa se confinan en monasterios y sostienen una relación epistolar, cariñosa, tierna, durante 25 años hasta que mueren, ¿no? El amor cortés que tú mencionaste al principio de este apartado, pues resulta una idea absolutamente revolucionaria en términos de las concepciones que pululaban durante la Edad Media, ni más ni menos por el éxito que tuvieron a través de los siglos, ¿no? En buena medida también entendemos el amor moderno con esta clase de atenciones que podríamos tener los hombres hacia las mujeres, pero que hoy pues ya no son tan bien vistas. O sea, yo creo que la discusión actual acerca de si uno se baja primero y le abre la puerta a la mujer, en esta época pues podría ser considerado caballeroso, pero hoy eso ya no está bien visto porque es como minimizar a la mujer y decirle que no es capaz de ella
la puerta. O otro ejemplo de que era muy común en esa época, pues era ofrecer presentes o rosas, ¿no? Entonces, pero ahora como todo el mundo está muy ecológico y ya no, y ya no se regalan rosas, sino se regalan experiencias, pues obviamente pues ya el éxito que tenían en la Edad Media esta clase de atenciones, pues ya no funcionan en el día de hoy. Con el fin de la Edad Media, ¿no? Pues no solamente cambian las estructuras sociales que imperaban en Europa, sino también va a haber muchísimas ideas que van a empezar a imponerse poco a poco con la transformación de las sociedades, que empieza a ampliarse por el mundo, empieza a aparecer otro continente, empiezan a mezclarse, empiezan a conectarse por todos lados, y esto va a dar lugar a una era que conocemos como la modernidad, que también tiene lo suyo en términos de el amor. Pero ¿qué te parece si esto lo vemos en el siguiente tranco y mientras hacemos una pausita? Ok, me parece muy bien. Fíjate que es muy interesante lo que acabas de mencionar e inclusive durante esta época de la Edad Media se dan muchas de las famosas tragedias que se generan en algunas de las obras. Desde luego que pues Shakespeare es el ejemplo más típico en esta situación, pero también se presentan otros aspectos que pueden delatar precisamente en ese concepto, en ese campo del amor, pueden delatar algunas deshonestidades e incluso, ¿qué podemos decir?, hipocresías, como es el hecho por ejemplo, los derechos que tenían los nobles sobre las doncellas cuando éstas se casaban, el famoso derecho de pernada, o cuando los altos jerarcas de la iglesia tenían hijos por donde quiera, como fue el caso de Rodrigo Borgia, Alejandro VI, el Papa, y otros casos similares. Entonces, realmente podemos decir que también el amor sirvió para desnudar algunas conciencias que no eran precisamente muy honestas, que digamos. Sí, y sobre esto vamos a abundar en el tercer y último tranco del programa. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Miguel García Audelo, coordinador del Seminario de Historia de UNAM San Antonio en Texas, Estados Unidos, y está platicándonos acerca del amor en las diferentes etapas de la historia humana. Y bueno, pues ahora queda el tema para lo que sería el amor en la modernidad, algo así como desde el siglo XVIII hasta nuestros días, época en que el amor tiende a disolverse entre formas inexactas de comprender, asumir o expresar el amor a través de nuevas formas que implican las redes sociales y también los condicionamientos que durante esta época van a darse, como podría ser el hecho de hablar clases sociales o diferencias raciales y hasta diferencias sexuales. Miguel. Así es, bueno, pues sí, en la Edad Media hubo cambios importantes, a partir del siglo XII, como dijimos anteriormente, pues qué podía esperarse con el arribo del Renacimiento, ¿eh? La era de los grandes descubrimientos, la conformación del actual Occidente y desde luego la ilustración de los siglos XVII y XVIII que cambió para siempre la faz del hemisferio que actualmente ocupamos. Tú mencionaste un caso interesantísimo que es el de Shakespeare. Yo creo que en la historia de la literatura moderna, ¿eh? Si hablamos del amor, ningún caso mejor como el de Romeo y Julieta, ¿verdad? Incluso el nombre de Romeo ha pasado a ser un adjetivo para denotar a aquel individuo que es muy versado en las artes amatorias, ¿no? El éxito que tuvo Shakespeare con esa tragedia de Romeo y Julieta incluso llegó a ser imitado, ¿no? Con consecuencias evidentemente nefastas, pero eso prueba, además de las lamentables muertes, la afectividad de la literatura que muchas veces tiene una potencia mucho más superior que la realidad misma, ¿no? Ese es un ejemplo muy claro de cómo la literatura a veces rebasa a la realidad, ¿no? Bueno, a partir del siglo XVI pues hubo muchos cambios, especialmente en la forma de concebir a las personas, al individuo. Y pues en el siglo XVIII, mujeres y niños también comenzaron a verse de manera distinta. Si ustedes han notado, o sea, solamente hemos hablado del hombre y el concepto del amor alrededor del hombre y eventualmente aparece la mujer, pero con la modernidad arriba en esas nuevas figuras que también van a tener un lugar que desempeñar o que ocupar, perdón, en la sociedad. ¿A qué me refiero? Bueno, en esta época de las luces del siglo XVIII, pues por ejemplo los niños eran adultos pequeños, ¿no?
Y si los niños eran adultos pequeños, las mujeres eran hombres imperfectos. Es decir, todo mirado desde la perspectiva masculina, en donde se evaluaba sus capacidades, no solamente cognitivas, sino también de fuerza, para ver qué lugar iban a ocupar en la sociedad, ¿no? Y como desde hacía siglos, pues los niños, tanto los niños como las mujeres, pues eran incapaces de razonamiento, ya no digamos de voluntad propia. Sí, lo 18 es muy interesante porque el amor también tiene muchas manifestaciones curiosas. Ya en el siglo XVII había nacido la figura de Don Juan, ¿verdad? Que está atravesado por la pasión, pero en el siglo XVIII toma una forma muy interesante en la figura de Casanova, el Casanova del siglo XVIII, el que se fuga de los plomos ahí en Venecia, el que anda por toda Europa, el que enamora a mujeres a diestra y siniestra. O sea, el amor en el siglo XVIII, que también es una época muy disoluta, ¿no? Adquiere esta interesante manifestación en la personalidad de Casanova. Pero también tiene su contraparte, ¿no? Porque en el mismo siglo XVIII existe un individuo como Beaumarchais que compone Las bodas de Fígaro, que gracias al talento de Lorenzo da Ponte musicaliza Mozart en Le nozze di Figaro, estrenado en 1786. Y lo que ahí propone es que es el amor entre Fígaro y Susana, sin embargo, es un amor puro, que trata de ser o intenta ser interrumpido por el señor, que como dices, o como tú mencionaste, exigía el derecho de pernada, es decir, pasar la primera noche con la novia, ¿no? Que se iba a casar con uno de sus siervos. Obviamente la historia que se cuenta ahí es muy jocosa, ¿no? Y regresando al asunto de los disolutos, como Don Juan o Casanova, el mismo Mozart compone Don Giovanni al año siguiente de haber estrenado Le nozze di Figaro, en donde el disoluto es castigado, que es así como se titula la ópera de Mozart, ¿no? Entonces, el amor en el siglo XVIII, como en otras épocas, pues también estaba unido a la economía. El amor, pues, más allá de las cosas sentimentales, pues estaba más estrechamente relacionado con arreglos financieros, es decir, arreglar, concertar matrimonios para que una hija se casara con un individuo que ostentara un título nobiliario, o en este siglo fuera burgués, es decir, no es noble, pero tiene recursos con los cuales poder ofrecerle una buena vida. Es muy interesante porque hasta en este siglo, en el siglo XVIII, la mujer tiene un rol activo por el dinero que puede aportar en términos de la dote. ¿Ah? Y eso es algo que va a empezar a cambiar con el paso del tiempo a causa del movimiento que van a tener las ideas, ¿no? Desde el principio, desde el segundo cuarto del siglo XVIII hasta finales. ¿A qué me refiero? Miren, por ejemplo, en Europa se difundieron muchas novelas. Las novelas, además de ser radiografías muy exactas de la sociedad en que nacen, ¿no? También son capaces de impulsar ideas muy curiosas. Por ejemplo, en 1724 se publica Roxana, o 1740 Pamela, o la famosísima novela de Goethe, que es Las desventuras del joven Werther, publicada en 1774, provocaron una ola de suicidios por un amor mal correspondido. ¿Mm? Y estas ideas, pues obviamente con el fin del antiguo régimen provocado por la revolución de 1789 en Francia, pues va a empezar a disolver las estructuras sobre las cuales se fundan, no solamente las desventuras del joven Werther o el amor de Fígaro de Mozart, sino todos los vínculos que también permiten el vínculo entre una y otra persona, ¿no? En la Europa del siglo XIX, pues va a haber, van a efectuarse cambios de legislación que van a favorecer el matrimonio por amor, de implementar la libre elección de pareja, como a fin se había demostrado muy tempranamente Pedro el Grande. El zar Pedro el Grande, yo recuerdo que en 1724 declaró a los matrimonios concertados ilegales, porque sí creían en el amor de voluntad propia, de elección libre, ¿no? Y la unión mediada por el amor absoluto. Es un ejemplo bien interesante de un monarca ilustrado. Pero en el siglo XIX es distinto, ¿no? Porque aquí el ejemplo es lo que va a privar. ¿A qué me refiero? El siglo XIX también es conocido como el siglo victoriano por la moda, ¿verdad? Por la influencia que ejerce Londres, Inglaterra, en todo el hemisferio occidental. Y específicamente en este caso, la reina Victoria, el matrimonio de la reina Victoria con el príncipe Alberto, pues era uno bien curioso a diferencia de los demás monarcas europeos porque ellos se habían casado por amor. Entonces, la sociedad inglesa de esa época imita este ejemplo. Se empiezan a casar por amor, ¿no? Y esto
tuvo una consecuencia bien interesante porque si en el siglo XVIII había diferencias, bueno, no había tantas diferencias porque nobles se casaban con nobles, burgueses se casaban con burgueses, pero gracias a la elección del amor, ¿verdad? O de un matrimonio por amor, aumentó la diferencia entre esposos. ¿A qué me refiero con eso? Que pues, si antes se elegían entre iguales, ahora pues, con el amor, pues, se va a elegir con base en la elección de un opuesto, ¿no? Es decir, va a exacerbar los roles sociales. En el siglo XIX, pues también, como digo, estos roles se van a denotar todavía más. ¿A qué me refiero? El hombre va a ser considerado como el sostén de la familia, ¿no? Y las mujeres, pues como seres domésticos y probablemente asexuales, ¿no? De ahí viene la antigua tradición esta de que las damas victorianas veían un perrito sin su vestido y se desmayaban, que las damas victorianas veían un tobillo y se desmayan. Pero esta exageración, que hoy nos parece ridícula, tiene que ver mucho con esta idea de la sexualidad, de la exageración de la castidad, porque se exacerbaron los roles del hombre y de la mujer en esta sociedad del siglo XIX, ¿no? Evidentemente, pues con el avance del tiempo, pues, y la creación de nuevas corrientes de pensamiento, la difusión de nuevas ideas que situarán a la mujer en un plano distinto al que va a estar en el siglo XIX, pues van a afectar desde luego a la idea del amor que se fue desvinculando primero del matrimonio, después el matrimonio se va a desvincular de la idea de la procreación y la procreación pues se va a unir más bien a la idea de que tiene que ser satisfactoria. Y a partir de entonces el amor no solamente tiene que ser satisfactorio, sino que va a tender peligrosamente a disolver ciertos principios que antes permitían el vínculo no solamente de los individuos o de mujeres y hombres, sino de la sociedad misma, ¿no? En la época moderna, en el siglo XX, ya así que entrando en la recta final, pues el amor, por tanto, yo diría que ha ido tendiendo hacia una, como digo, disolución de estos principios que lo unían con otra idea esencial, como el compromiso, por ejemplo, ¿no? Lo cual implica también la disolución, a su vez, pues de otros principios tradicionales que mantenían unida a la sociedad, ¿no? De hace años y ha creado otras formas de vínculos amorosos de posibilidades tan variables como respetables, diría yo, ¿no? Y aquí me gustaría hacer un ejemplo, o dar unos ejemplos de cómo se ha concebido el amor a lo largo del siglo XX. Digamos, a principios del siglo XX, pues todavía era muy tradicional, ¿no? La institución del matrimonio, que por cierto, en el caso de México, no sé si tú te acuerdas, pero yo recuerdo que mi mamá me lo contó, ¿no? Todavía cuando iban a casarse en el registro civil, les leían la famosísima epístola de Melchor Ocampo, ¿verdad? Hoy polémica, porque ahí dice más, palabras menos, algo así como compañera te doy, o sierva, o no sé. El caso es que le llaman sierva a la mujer y no le llaman compañera, o no sé, hay una definición muy extraña de la mujer que concluía en que la mujer iba a ser atada al hombre en todo momento como cabeza de la familia. Y esta epístola de Melchor Ocampo se leyó durante décadas en los registros civiles desde la República restaurada. Y si no mal recuerdo, o sea, tiene muy poquito que se eliminó como uno de los actos o como uno de los rituales de paso cívicos al interior de una institución como es el registro civil para adquirir matrimonio. O sea, eso es muy interesante, pues como son como las reminiscencias históricas de cómo se entiende el amor, es decir, la mujer supeditada al hombre, ¿no? Y si no es así, entonces no va a funcionar el asunto, ¿no? A mediados del siglo XX, al menos en el caso de México, la llegada de muchas ideas provenientes también de Europa, ¿no? Pero especialmente en los años 60, con la liberación de la mujer, el uso de los anticonceptivos y todo esto, va a empezar a despegar a la mujer de este rol tradicional que tenía y a ver al amor, pues a veces como algo nocivo, algo inconveniente, ¿no? Por considerar algo opresivo, ¿no? El amor para ciertas corrientes a mediados de los años 60 y 70, pues es algo opresivo y por tanto no deseable. Y por eso hay la creación de muchísimas, no sé cómo llamarles, pero clases urbanas o tipos urbanos en donde los vínculos amorosos eran verdaderamente extraños, que hoy por no entenderlos no los menciono, ¿verdad? A finales del siglo XX también, al menos en México, y no sé si en Latinoamérica, el ascenso, el arribo del Internet
va a tener una consecuencia bien interesante porque el Internet lo que ha hecho es sustituir viejas formas de vincularnos, ¿no? Para dar lugar a otras en donde pues no existe la intimidad, ¿no? No existe la privacidad y todo lo que antes era interioridad ahora se expone en un Facebook, en un Instagram, en un todo, lo cual ha tenido como consecuencia que los jóvenes, al menos los nacidos en este siglo, tengan una idea súper curiosa del amor, ¿no? ¿A qué me refiero? Miren, hay un libro muy interesante que se llama El amor líquido, ¿no? De Zygmunt Bauman, en donde explica todo esto, ¿no? Todo lo que yo mencioné hace unos minutos de cómo ha ido transformándose el tiempo del siglo XVIII hasta el siglo XX, ¿no? Si a eso le sumamos la dinámica global en donde el amor, ¿no? Ha pasado de moda por no ser algo importante para las sociedades, ¿no? Nos da síntomas bien curiosos de sociedades que están precipitándose a formas de disolución muy peligrosas. ¿A qué me refiero? Pues que esta moda de hacer parejas en redes sociales o de entender el amor desde las redes sociales, pues nos habla ni más ni menos que del miedo a establecer relaciones duraderas más allá de las meras conexiones, de los meros clics, ¿verdad? De los meros likes. Todo eso es muy curioso porque tienen un impacto muy curioso en, como digo, la forma en cómo se vinculan. Efectos de eso es, no existe la solidaridad, ¿no? Por la cual parece depender de los beneficios que genera. Cuando hoy en día, cuando uno tiene un gesto curioso, es malinterpretado, ¿no? O vaya a saber qué cosa piensen de uno, ¿no? Pero, o sea, la solidaridad es algo que está acabándose, ¿no? También esta era de las redes sociales es una donde cada vez más se cuestiona pues, la existencia del amor al prójimo, ¿no? Que es, en mi opinión, pues, uno de los fundamentos de la vida civilizada y desde el punto de vista filosófico de la moral, ¿no? Y a causa de qué se está disolviendo, pues a causa de la expansión del individualismo, pues muy al estilo norteamericano. O sea, los norteamericanos, una sociedad con la cual yo he tenido contacto muy frecuentemente, entienden el amor y las relaciones sociales bien distinto que la hispanidad. Y aquí incluye España y a toda Latinoamérica. De verdad que lo entienden de una manera bien curiosa. Y así podríamos seguir hablando de muchos otros elementos que nos permiten preguntar, ¿realmente hay amor en este siglo? Pues quién sabe, pues que nuestros oyentes nos manden sus comentarios y pues a ver de qué cuero salen más correas. Excelente, muy bien. Oye, me gustó mucho esta parte última. Ya nada más diría un aspecto. Hubo un momento en la historia del siglo XX mexicano donde el amor también se evidenció como un acto de dominio por parte del hombre en la mujer, en la famosa época de oro del cine mexicano. Sí, como digo, los ejemplos que había, no solamente por ejemplo, las novelas, te mostraban una clase de amor. La Reina Victoria y su matrimonio, otra clase de amor. Y en el caso de México, el cine de oro, Pedro Infante, todo eso, te mostraban otra forma de amor, que dicho también está de paso, imperó durante muchas décadas y que nos definió en la mentalidad, en la historicidad de la mentalidad de los mexicanos, ¿no? También una forma muy particular de entenderlo. Excelente, muchísimas gracias, Miguel. Muy amable, muchas gracias. ¿Qué platicaremos la próxima semana? Pues fíjese que la próxima semana estaremos cerca del natalicio de un personaje muy difícil de interpretar desde el punto de vista histórico, pero necesario. Antonio López de Santana, el próximo episodio. Excelente, pues muchísimas gracias. También agradezco a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general de este programa, a Roberto Ríos en la dirección de grabación y a ustedes, estimados amigos, amigas, los esperamos el próximo sábado 19 de febrero. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana.